85. No eran $85, tampoco eran 85,000. La cifra, que sigue resonando en el eco frío de mis pesadillas, era 850,000. $850,000 americanos. Una fortuna amasada con el sudor de toda una vida, el fruto de decisiones difíciles y años de sacrificio que, de la noche a la mañana, se esfumó, se evaporó, se desvaneció. Y no lo hizo con el estruendo dramático de un asalto a mano armada, no. Desapareció en el silencio insidioso de una estafa digital perfectamente orquestada, de esas que, cuando te das cuenta, ya estás solo en una habitación vacía, mirando una pantalla que solo te devuelve la burla cruel de un saldo en cero. Si usted, que me escucha, ha sentido alguna vez el vértigo de perder algo irrecuperable, sabrá que el primer impacto no es la tristeza ni la rabia. Es una parálisis helada que le roba el aliento, le nubla el juicio y le susurra al oído que todo ha terminado. Para mí, ese susurro fue el colapso de mi vida entera. Recuerdo la neblina de aquellos días. El ir y venir a la policía, que tomaba nota con esa apatía profesional de quien ya ha visto 100 casos iguales y sabe que el 101 también terminará en el archivo de imposible de resolver. Las llamadas desesperadas al banco, que me repetía una y otra vez que la transferencia, si bien fraudulenta, había sido autorizada por mis credenciales y que lamentablemente el rastro digital se había disuelto en algún paraíso fiscal del que jamás regresaría. Contraté investigadores privados, gasté los pocos ahorros que me quedaban para pagar promesas vacías. Cada puerta que tocaba, cada esperanza que encendía, se apagaba con más rapidez que una vela en medio de una tormenta. La vida se había convertido en una trampa de la que no podía salir. Mis años dorados, que deberían haber estado llenos de tranquilidad y disfrute, se habían convertido en un campo de batalla legal y emocional. Y no se trataba solo del dinero. Era la humillación, la sensación de haber sido un iluso, un viejo tonto, en la era de la información. El orgullo, la dignidad, todo se había marchitado con esos 850,000. Fue en ese abismo, cuando ya había agotado todos los recursos de la lógica y la ley, que una vieja amiga, una mujer de fe inquebrantable y ojos que parecían haber visto mucho más de lo que contaban, me habló del maestro. Ella no me dio una dirección de correo ni un número de teléfono. Solo me entregó un nombre, un lugar lejano en las montañas y una advertencia. Él no te dará el dinero, te dará el camino, pero solo si estás dispuesto a ver lo que tus ojos se niegan a mirar. La advertencia me pareció críptica, casi esotérica, y yo, un hombre de números y hechos concretos, sentí un escalofrío de escepticismo. Pero la desesperación es el peor de los consejeros, y al mismo tiempo, el más poderoso de los motores. Cuando no tienes nada que perder, cualquier camino, por absurdo que parezca, es una opción. El viaje fue una penitencia. 3 días de carreteras polvorientas, un pequeño pueblo donde parecía que el tiempo se había detenido, y finalmente, una cabaña austera, rodeada de un silencio que no era el de la paz, sino el de la inmensidad. El maestro era un anciano de una serenidad alarmante. Su rostro, surcado por arrugas que parecían mapas de vidas pasadas, no mostraba ni lástima ni juicio. Me senté frente a él y le conté mi historia en un torrente incontrolable de palabras, con la esperanza de que, al menos, sintiera lástima por mi tragedia. Al terminar, la habitación permaneció en silencio, solo roto por el crujido de la leña en la chimenea. Él no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de té de hierbas y me miró a los ojos con una intensidad que traspasaba la piel, la carne y el hueso, llegando directo al alma. Su voz, cuando finalmente habló, era grave y calmada, como el murmullo de un río profundo. No me preguntó por las claves bancarias ni por los detalles técnicos de la estafa. Me hizo una sola pregunta, una que me descolocó por completo. «Hijo, antes de perder el dinero, ¿qué dejaste de escuchar?» Mi mente, entrenada en la resolución de problemas lógicos, giró en círculos. ¿Dejar de escuchar? ¿A quién? ¿A mi esposa que me advertía que dejara de obsesionarme con las inversiones? ¿A mi hijo que me pedía más tiempo? ¿O se refería a los avisos de seguridad de la computadora? Intenté darle respuestas lógicas, pero él levantó una mano, deteniéndome.
No me refiero a voces externas ni a máquinas, dijo, inclinándose un poco. Me refiero al susurro. La vida te envía constantes señales, pequeños avisos, advertencias sutiles que tu mente, saturada por el ruido de la ambición, la prisa o el miedo, ignora sistemáticamente. La pérdida de esa fortuna no es el castigo, es la consecuencia más visible de una ceguera profunda. El dinero está, no se desvaneció en el aire, está atado a una cadena de eventos que tú iniciaste al ignorar el primer leve temblor. ¿Quieres recuperarlo? No busques a los ladrones en el exterior, búscalos en la sombra de tus decisiones. Ve, vuelve a tu vida, a tu casa, a tu oficina. Y a partir de hoy, solo tienes una tarea, la única. Deja de ser ciego. Observa. Presta atención al patrón que se repite, al detalle que antes descartaste por insignificante. No ignores las señales, hijo. Nunca más. Ellas son el mapa, y cuando las veas, el dinero aparecerá, porque habrás deshecho el nudo que tú mismo ataste. El maestro me había devuelto a la civilización con una tarea inútil, o eso pensé. ¿Una tarea inútil? Me había gastado lo último que me quedaba en un viaje a ninguna parte para que un anciano me dijera que mirara con más cuidado. La rabia me quemaba por dentro, pero bajo la rabia, una semilla minúscula de intriga había germinado. Si el dinero estaba, ¿dónde y por qué un hombre tan sabio me mandaba a hacer un ejercicio de meditación en lugar de llamar a un contacto en el FBI? La respuesta del maestro al final fue lo que me impulsó a intentarlo. No por fe, sino por la necesidad de agotar la última esperanza, por absurda que fuera. El día que llegué a casa, la pantalla de mi ordenador, la misma que me había mostrado el saldo en cero, estaba encendida. No la había apagado al salir. Sobre ella, un post-it amarillo que mi esposa había pegado días antes de irse a casa de nuestra hija, con una caligrafía temblorosa que decía simplemente: «Recuerda el 24 de marzo». Yo lo había despegado y arrugado con desdén, pensando que era una nota trivial sobre una cita médica o la fecha de caducidad de algún medicamento. El maestro no había mencionado fechas, pero en ese momento, sentado en el escritorio, con el cansancio del viaje pesando sobre mí, la nota me golpeó con la fuerza de un rayo. El post-it estaba ahora en la basura, pero la fecha, el 24 de marzo, se había quedado grabada en la pared. Y fue entonces cuando me di cuenta de la primera señal, la más obvia y más ignorada de todas, que cambiaría para siempre mi concepto de la realidad y me pondría en el camino de regreso a mis 850,000. La fecha, 24 de marzo. Una fecha que, hasta ese instante, había sido tan trivial como cualquier otra en el calendario. El maestro me había advertido: no ignores las señales. Y allí, grabada en la pared por el pegamento seco del post-it, estaba la primera. El primer ladrillo en el muro de mi ceguera. Me senté en el escritorio, con los ojos fijos en la cifra, y el peso de mi fracaso se hizo insoportable. ¿Cómo pude ser tan estúpido? El cerebro humano es experto en filtrar lo que considera irrelevante, pero ¿era la fecha de una cita clave realmente irrelevante? No era la fecha en sí, me di cuenta. Era el acto de mi esposa de dejarla allí, su propia advertencia silenciosa que yo había descartado con soberbia. Una señal de comunicación que había ignorado mucho antes de que se gestara la estafa. El maestro tenía razón. La ceguera no era financiera, era existencial. Pero el 24 de marzo, ¿qué significaba exactamente? Mi mente se lanzó como un perro de caza sobre ese único rastro. Empecé a revisar mis correos electrónicos, mis extractos bancarios, los registros de mi ordenador, no buscando el gran evento de la pérdida, sino el pequeño prólogo, el temblor que él había mencionado. La pérdida había ocurrido a principios de abril, un par de semanas después. ¿Qué pasó el 24 de marzo? Revisé la bandeja de entrada y filtrando por esa fecha, aparecieron docenas de correos, facturas, spam, noticias. Pero había uno que antes había ignorado por completo, que ahora brillaba con una luz siniestra. Era un correo de mi supuesto asesor financiero, el rostro amable que, creía yo, estaba cuidando de mi fortuna. El asunto era trivial. Actualización de protocolo por cambio de servidores. Lo abrí. El cuerpo del mensaje era largo,
lleno de jerga técnica aburrida y tranquilizadora. Pedía simplemente que me conectara a un nuevo portal temporal para verificar mis datos por seguridad. Era la carnada. Pero mi mente, envuelta en otras preocupaciones de negocios, había archivado ese correo sin darle mayor importancia. La señal que yo había ignorado no era el post-it, sino la fecha en la que me habían tendido la trampa. El 24 de marzo. Si me hubieran enviado la solicitud de actualización el mismo día de la estafa, habría sido sospechoso. Pero lo hicieron semanas antes, como un lento veneno que se inocula en el sistema. Crearon una capa de normalidad y familiaridad. El anzuelo no fue la estafa, sino el proceso de adaptación. En ese momento, en la comodidad de mi oficina, bajo la presión de otras 100 tareas, yo había accedido al portal temporal sin pensarlo 2 veces, sin hacer la simple llamada a mi asesor para verificar la autenticidad del protocolo. ¿Por qué? Porque el correo parecía oficial, porque estaba en una fecha segura, y porque yo estaba ciego a la posibilidad de que mi rutina estuviera siendo infiltrada. El gatillo mental de la confianza en la rutina fue lo que me destruyó. Empecé a expandir mi búsqueda. Si el 24 de marzo fue el inicio, ¿qué otras señales precedieron a esa fecha? Me obsesioné con la idea de que la estafa no era el crimen de un día, sino la culminación de meses de preparación. Y fue entonces cuando recordé un detalle que había descartado como una anécdota tonta. 3 semanas antes del fatídico 24 de marzo, recibí una llamada extraña. Una voz, con acento neutro, preguntando por mi esposa. Dijo ser de una compañía de seguros y se disculpó rápidamente por el error. En ese momento no le di importancia, pero ahora, bajo la luz de la instrucción del maestro, me pregunté, ¿por qué una compañía de seguros al azar llamaría por mi esposa si nunca hemos usado esa compañía? Era un testeo, una señal sutil de que alguien estaba recopilando información, validando números, probando la reacción. Si la voz hubiera preguntado por mí, la alerta habría sido inmediata. Pero al preguntar por mi esposa, activaron el gatillo de la distracción doméstica, y mi cerebro clasificó la llamada como ruido ajeno a mis asuntos importantes. Un error fatal. El maestro me había obligado a hacer un ejercicio de retrospectiva doloroso y humillante. Entendí que el verdadero valor de esos 850,000 no estaba en las cuentas bancarias, sino en la responsabilidad de protegerlos. Y yo había fallado, no por falta de habilidad, sino por exceso de arrogancia. Cada señal ignorada era un paso más hacia el abismo. La estafa en sí fue un acto de prestidigitación. Mientras yo me preocupaba por el gran movimiento, ellos ya habían sembrado la duda, la falsa seguridad y la distracción. La clave era la repetición. Recuerdo que, en las semanas siguientes al 24 de marzo, la frecuencia de los correos de mi asesor aumentó, siempre con temas tranquilizadores, siempre pidiendo que confirmara pequeños detalles en el portal temporal. Yo, ya condicionado, lo hacía automáticamente. Habían utilizado el gatillo del compromiso y la coherencia. Una vez que accedí al primer portal, mi mente asumió que todos los accesos subsecuentes eran seguros, porque era coherente con mi comportamiento anterior. Y entonces, el flash. El 24 de marzo, el correo de actualización mencionaba una nueva medida de seguridad que requería una clave de verificación de 6 dígitos. Yo la había ingresado. ¿Y de dónde salió esa clave? Del mensaje de texto que recibí en mi teléfono. Revisé mis mensajes antiguos. Allí estaba, el mensaje de texto que decía: su código de seguridad para el portal es XXXXXXX. No lo comparta. La gran ironía. El ladrón me había enviado la clave y yo se la había entregado. Pero no era solo la clave. Justo debajo de ese mensaje de texto había otro, automático, de mi compañía de teléfono, que decía: se detectó un acceso inusual a sus datos de localización el 24 de marzo a las 10:15 a.m. Si no reconoce esta actividad, haga clic aquí. ¿Hice clic? No, lo ignoré. Pensé que era otro error técnico, otra molestia. En el momento en que ingresé la clave, ellos ya habían obtenido acceso a mis datos de localización, o al menos a una réplica de ellos, para hacer que las transferencias finales parecieran venir de una ubicación cercana.
El maestro, al decirme que las señales eran el mapa, no se refería a los pasos de los ladrones, sino a mis propios pasos en falso. El 24 de marzo fue el día en que la puerta se abrió, no por la fuerza, sino por mi descuido. Me levanté de la silla con una nueva energía, ya no la de la desesperación, sino la de la determinación. Ahora tenía una fecha, una pista real sobre el modus operandi y una dolorosa comprensión de mis errores. La estafa no era un robo, era la culminación de un proceso psicológico. Y si el dinero estaba atado a ese proceso, como dijo el maestro, la única forma de desatarlo era siguiendo el rastro del error más sutil que aún no había visto, un hilo tan fino que solo podría ser visible si mi visión dejaba de estar nublada por la indignación. Busqué algo que hubiera cambiado en mi vida el 24 de marzo, algo diminuto, algo físico. Y lo encontré, un pequeño archivo de respaldo que yo mismo había creado en mi disco duro externo, un archivo al que había llamado, con una falta total de originalidad, Datos de respaldo, marzo 24. Mi mente se heló. ¿Podría ser esa mi última y definitiva señal? Dados de respaldo março 24. Olhei para o pequeno arquivo em meu disco rígido externo, com um nome tão genérico que até parecia intencional. Um disfarce para a pista mais importante de todas. O nome, por si só, já era um grito silencioso que eu tinha ignorado. O 24 de março. Não era apenas a data em que o portal de phishing havia sido ativado, mas também o dia em que eu, na minha teimosia e excesso de confiança, decidi fazer um backup manual de todos os meus arquivos financeiros. Eu tinha a mania de guardar cópias de tudo antes de fazer qualquer grande alteração no meu sistema, uma pequena precaução que, ironicamente, me salvaria. Mas o que exatamente eu tinha feito com esse arquivo? Cliquei no arquivo. Estava protegido por uma senha. Lembro-me claramente de ter usado uma senha que era uma mistura de datas de aniversário e números da sorte, algo complexo o suficiente para me dar uma falsa sensação de segurança. Digitei a senha. Acesso negado. Tentei de novo, com variações. Novamente, negado. O pânico começou a subir pela minha garganta, a adrenalina fria da possibilidade de ter perdido a última peça do quebra-cabeça. O mestre havia dito: o dinheiro está atado a uma cadeia de eventos que tu iniciaste ao ignorar o primeiro leve temblor. Desfaz o nó. Se a senha estava errada, significava que eu havia ignorado mais uma sinal. Onde estava a falha de coerência? Então, me lembrei de algo crucial, algo que minha mente, saturada pelo estresse, havia enterrado. Naquela manhã de 24 de março, antes de fazer o backup e antes de acessar o portal fraudulento, eu havia tido uma discussão acalorada com meu filho. Uma discussão sobre a segurança das minhas finanças, onde ele insistiu que eu usasse senhas mais aleatórias e complexas, baseadas em algoritmos, não em datas pessoais. E, no calor do momento, para provar que estava ouvindo, eu havia criado uma nova senha, uma totalmente aleatória, com 16 caracteres, e a havia usado exatamente naquele backup. Mas eu não a havia anotado em meu caderno habitual. Eu a havia escrito em um pedaço de papel, irritado, e jogado sobre a mesa, prometendo memorizá-la mais tarde. Uma ação impensada, nascida da distração emocional e da pressa. Comecei a vasculhar a mesa. Gavetas, pilhas de papéis, canetas. Onde estava o papel? Estava limpa, exceto por um porta-retratos que eu não movia há anos. O porta-retratos de minha esposa e eu, em nossa viagem de 50 anos. E foi ali que o meu olhar se deteve. Não no rosto sorridente, mas na parte de trás. O papel. Um pedaço de guardanapo de restaurante, dobrado, que eu havia usado para apoiar um dos lados do porta-retratos, pois a moldura estava ligeiramente torta. Um ajuste doméstico, um detalhe físico insignificante. A senha estava ali, escrita às pressas, oculta à vista. A coerência falhou porque eu tinha misturado o domínio da senha, o aleatório, com o domínio do armazenamento, o físico e esquecido. Digitei a senha de 16 dígitos. O arquivo se abriu. Meu coração batia no ritmo de um tambor tribal. Lá dentro, encontrei uma pasta.
E o que havia dentro dessa pasta não eram apenas extratos, mas uma nota de texto simples, datada do 24 de março, que eu havia escrito para mim mesmo em letras maiúsculas. Verifique o nome no certificado SSL do novo portal. Não confie. O ar me faltou. Essa era a prova irrefutável de que, no fundo, em um nível de consciência que eu havia suprimido com o ruído da urgência, eu sabia que algo estava errado. Eu havia sentido o leve temblor, o frio na espinha que precede o erro catastrófico. Mas em vez de parar, investigar e seguir a minha própria instrução, eu a havia guardado dentro de um arquivo seguro e, em seguida, prosseguido com a fraude. Eu havia blindado a prova contra mim mesmo, priorizando a conclusão da tarefa, fazer o backup, em vez da segurança da tarefa. No arquivo, encontrei a cópia de uma conversa por chat que tive com o bot de suporte do portal Temporário. O portal fraudulento parecia tão legítimo que até tinha um chat de suporte. Na conversa, eu perguntava sobre a demora na atualização de dados, e a resposta automática do bot era uma série de desculpas genéricas. Mas o detalhe que agora me perfurava os olhos era um código de rastreamento no canto superior da transcrição do chat. Um código de rastreamento que eu tinha ignorado como mero metadado técnico, mas que, sob a lente da minha nova visão, parecia a coisa mais importante do mundo. O código era uma sequência de números e letras que pareciam um ID de transação. Mas não era de uma transação bancária. Era muito curto. Com a mão tremendo, copiei e colei o código no Google. O resultado da pesquisa foi imediato e me causou um choque de reconhecimento. O código não era um ID de transação. Era um número de rastreamento de um serviço de hospedagem de domínios offshore. Um número que identificava o servidor onde o portal falso estava hospedado. Era o endereço físico, digitalmente falando, da caverna dos ladrões. A estafa era tão bem feita que eles não haviam limpado o rastro do próprio servidor, porque de forma arrogante assumiram que ninguém, muito menos um homem, cujo tempo é valioso, iria se dar ao trabalho de cavar tão fundo em seus próprios dados. Este código de rastreamento de hospedagem era a chave para a jurisdição, o nome da empresa fantasma por trás do domínio, e com um pouco de sorte, o endereço IP de onde o bot de suporte havia se conectado pela última vez. A tarefa não era mais encontrar o dinheiro, era encontrar a origem do medo que havia paralisado minha ação. E a chave estava nesse código, a sinal mais escondida que eu mesmo, no meu ato de paranoia reprimida, havia capturado. A próxima etapa seria usar a ferramenta mais poderosa à minha disposição. A pressão legal, mas direcionada não ao dinheiro, mas ao servidor de hospedagem. Eu tinha desfeito o nó. É o código de rastreio. Esa cadena de números y letras, insignificante para el ojo común, era mi nueva Biblia, mi mapa de guerra. El maestro no me había mentido. La solución estaba allí, capturada por mi propia paranoia y oculta por mi propia ceguera. Yo tenía la dirección física de la guarida digital de los estafadores. Con renovada determinación, que no era la furia de la venganza, sino la fría claridad de la estrategia, busqué al mejor abogado de delitos cibernéticos que el dinero restante pudiera pagar. No necesitaba un detective, necesitaba un artillero legal. El abogado, un hombre joven y de mente rápida que inicialmente me miró con la condescendencia reservada para los ancianos engañados, cambió su expresión de inmediato cuando le puse sobre la mesa el código del servidor de hosting y el archivo de respaldo con mi nota de advertencia. Él había lidiado con cientos de casos de phishing, y en el 99% de ellos el rastro se perdía en la primera transferencia. Pero yo le estaba entregando la llave maestra, el punto de origen de la infraestructura, no el destino final del dinero. Esto es inusual, admitió, ajustándose las gafas. Está atacando el hongo por la raíz, no por las esporas. Demuestra una comprensión del problema que va más allá de la víctima promedio. Sentí un orgullo sutil. No era mi mérito. Era la sabiduría del maestro que se manifestaba a través de mí. El gatillo de la autoridad del abogado ahora estaba alineado con mi causa. Nuestra estrategia se centró en la presión judicial inmediata en la jurisdicción del servidor, que resultó ser un pequeño país insular conocido por su laxitud regulatoria.
Pero incluso en esos paraísos, las leyes de propiedad intelectual y de fraude son herramientas de doble filo. No íbamos a perseguir el dinero directamente. Íbamos a perseguir el dominio y la empresa fantasma que pagaba la cuota de hosting. El argumento legal era simple y poderoso. Esta infraestructura estaba siendo utilizada activamente para cometer fraude contra ciudadanos americanos y posiblemente muchos otros. Presentamos una orden de cese y desista, respaldada por la evidencia del phishing y el registro de chat que yo había guardado, demandando no una compensación, sino la congelación de todos los activos digitales relacionados con ese ID de rastreo, bajo amenaza de sanción penal internacional. La tensión se intensificó con la espera. Sabíamos que los estafadores eran profesionales y que, en cuanto el servidor recibiera la notificación legal, intentarían cerrarlo y desaparecer. Era una carrera contra el tiempo. El abogado me explicó el mecanismo de escasez en este tipo de fraude. Ellos tienen un tiempo limitado antes de que el castillo de naipes digital se derrumbe. Y estábamos forzando ese colapso. 2 días después de la presentación de la demanda, la primera reacción. Recibí un correo electrónico codificado, no de la empresa de hosting, sino de una dirección anónima. Era una oferta vaga para resolver el malentendido y devolverle una parte sustancial de su inversión si yo retiraba inmediatamente la demanda contra la empresa de hosting. No mencionaban el monto, pero la insinuación era clara. Habíamos tocado su punto débil. Su infraestructura era más valiosa que el dinero que me robaron. Mi antigua yo, el hombre ciego y desesperado, habría aceptado la oferta de inmediato, aliviado por recuperar una fracción de mi fortuna. Pero el maestro me había enseñado a ver las señales. Y la señal era que mi acción, centrada en la fuente del engaño, estaba causando más pánico que la pérdida del dinero en sí. «Rechace la oferta», le dije al abogado, con una calma que me sorprendió a mí mismo. «No queremos su dinero, queremos la verdad y que desaten el nudo. Apretémoslos más». La respuesta del abogado fue un golpe maestro. Presentó una moción de emergencia argumentando que la oferta de resolución era una admisión de culpabilidad y que la destrucción de la evidencia digital era inminente, solicitando la incautación del servidor. Esta jugada forzó a la empresa de hosting a cooperar parcialmente para salvarse de la acusación de complicidad en fraude internacional. Lo que revelaron fue la pieza que faltaba en el rompecabezas de mis 850,000. La empresa fantasma que pagaba el servidor de phishing no había transferido mi dinero a cuentas bancarias comunes. En un movimiento mucho más sofisticado y difícil de rastrear, el dinero robado, el total, $850,000, había sido utilizado de inmediato para la adquisición de un activo tangible a través de un intermediario. Habían usado la suma completa para comprar, no una propiedad, sino una colección de arte digital, NFTs, de altísimo valor que, debido a su naturaleza descentralizada, parecía una inversión legítima a primera vista. Pero la transacción de compra de ese activo se había realizado en la misma jurisdicción del hosting fraudulento y, lo más importante, el comprador final había utilizado un monedero de criptomonedas vinculado directamente a los mismos servidores incautados. El dinero estaba. No se había disuelto. Se había materializado en una colección específica de arte digital. Mi abogado sonrió. «No ignoró la señal», me dijo. «Usted la encontró y ella nos llevó al activo. El activo no era el dinero, sino su equivalente. Mis $850,000 habían aparecido, exactamente como dijo el maestro. Ahora la batalla no era contra un estafador anónimo, sino por la propiedad legal de esa colección de arte. Y la prueba que nos daría la victoria, la señal definitiva, estaba justo en el centro de la transacción de compra, en la descripción del pago que el estafador había dejado. Un detalle tan irónico, tan lleno de soberbia, que solo alguien que había superado su ceguera podría reconocer. El hallazgo de la colección de NFTs, ese activo digital multimillonario, no fue la recuperación del dinero en efectivo, sino su metamorfosis. Mis $850,000 no se habían esfumado. Se habían convertido en algo intangible, pero de valor real y rastreable. El desafío ahora era legal.
reclamar una propiedad digital en una jurisdicción extraterritorial, utilizando como única prueba un rastro de phishing y el ID de un servidor. Era una batalla de la era moderna, pero en su esencia era la misma lucha de siempre, la justicia contra la astucia. El abogado estaba emocionado. La prueba de la procedencia de los fondos es sólida, me dijo, pero necesitamos algo que vincule la intención criminal del estafador directamente al momento de la compra del activo. Una señal que solo él pudo haber dejado y que usted, con su nueva visión, pueda interpretar. Y allí estaba, en la descripción de la transacción de la criptomoneda que se usó para adquirir la colección, la última pieza de evidencia, la señal más arrogante de todas. En el campo de nota de la transacción, donde habitualmente se escribe un simple pago o compra, el estafador había dejado una frase corta escrita en un inglés impecable que le dio un giro escalofriante a toda la historia. La nota decía: "A good return on the 24th", un buen retorno en el 24. Un escalofrío me recorrió la espalda. El 24 de marzo. El 24 de marzo. La fecha en la que yo había abierto la puerta del fraude al acceder al portal, y más importantemente, la fecha del post-it de mi esposa, la primera señal ignorada. El estafador no solo se había quedado con mi dinero, sino que se había burlado de mi descuido, usando la fecha de inicio del proceso como una firma insolente en su acto de compra. Era una broma privada, un sello de soberbia que solo sería visible para quien tuviera la paciencia y la inteligencia para rastrear cada centavo hasta su materialización final. El gatillo de la burla se disparó en mi mente, pero esta vez, en lugar de humillarme, me dio la certeza. El maestro había dicho: no busques a los ladrones en el exterior, búscalos en la sombra de tus decisiones. La nota en la transacción probaba que el ladrón había estado observando mis movimientos y mis reacciones, celebrando su victoria con una referencia directa a mi mayor error, la fecha en que yo elegí ignorar la advertencia. La nota de un buen retorno en el 24 no era solo una prueba de conexión, sino la prueba de la intención criminal y del profundo conocimiento que el ladrón tenía sobre la cronología de mi ceguera. La audiencia de emergencia para solicitar la congelación y transferencia de la propiedad digital se llevó a cabo por videoconferencia con la jurisdicción offshore. La tensión era palpable. Los abogados defensores, representantes de la empresa fantasma, eran hombres de negocios fríos que intentaron desvincular la compra del NFT del fraude de phishing, argumentando que la colección había sido adquirida con capital de riesgo legítimo y que la demanda era un intento desesperado de un inversor insatisfecho. Sus argumentos eran poderosos y técnicamente correctos, basados en el principio de que el dinero, una vez mezclado, pierde su identidad. Mi abogado esperó su turno, escuchando con calma. Luego se puso de pie, encendió su micrófono y con una voz pausada que llenó la sala virtual, presentó la última pieza de evidencia. Proyectó en la pantalla la transcripción de la transacción de la criptomoneda, acercándose al campo de la nota. Le pidió al juez que leyera la nota en voz alta. El juez, con escepticismo inicial, leyó: "A good return on the 24th". Su señoría, continuó mi abogado, esta simple frase no es una nota bancaria estándar, es una firma, es una prueba de que el comprador estaba celebrando un buen retorno de capital precisamente en el día que la víctima, mi cliente, cometió el error inicial que permitió el fraude, el 24 de marzo. ¿Qué inversor legítimo, en una transacción financiera de casi $1 millón, utilizaría una fecha tan específica, vinculada a una estafa anterior, como una nota de pago, si no es el perpetrador celebrando su burla? El silencio en la sala fue absoluto. El rostro del principal abogado defensor, antes imperturbable, se desencajó. Era la admisión de soberbia que no podían rebatir. Habían sido tan arrogantes al creerse a salvo en el anonimato digital que habían dejado una huella personal, un rastro psicológico, la señal. El juez, un hombre mayor y de principios, comprendió al instante la ironía y la profundidad del engaño. Su sentencia fue rápida. Dictaminó una orden de congelamiento inmediato sobre la colección de NFTs, reconociendo el vínculo directo entre el capital robado y el activo adquirido. Citando la nota de la transacción,
como prueba irrefutable de la conexión fraudulenta. En ese instante, los $850,000 aparecieron. Se manifestaron no en billetes o saldo bancario, sino en el reconocimiento legal de que esa valiosa colección digital era, de facto, mía. La profecía del maestro se había cumplido al pie de la letra, pero la verdadera victoria no era el dinero. Era la prueba de que, al fin, había dejado de ser ciego. El desafío ahora era la transferencia física y legal de los activos, un proceso que traería consigo la última y más sorprendente revelación sobre la identidad del estafador. Un giro que ataría todos los cabos sueltos, la señal final que explicaría por qué fui elegido como la víctima perfecta. La transferencia de la colección de arte digital no fue un acto frío de contabilidad, fue la culminación de un proceso de redescubrimiento personal. Una vez que el juez dictaminó a mi favor, el proceso de rastrear el monedero de criptomonedas hasta la persona jurídica se volvió inevitable. Las jurisdicciones offshore pueden proteger el capital, pero no pueden ocultar la obligación legal de identificar al beneficiario final cuando hay una orden judicial de por medio. El abogado me llamó un martes por la mañana. Su tono era grave, desprovisto de la euforia de la victoria. «Señor», me dijo, «el propietario del monedero no es una corporación anónima. Es una persona que usted conoce». La noticia me golpeó no con sorpresa, sino con una sensación de inevitabilidad. El maestro ya lo había insinuado. El ladrón estaba en la sombra de tus decisiones. La identidad revelada era la de mi socio más joven, un hombre en quien yo había depositado mi absoluta confianza durante la última década. La persona que había gestionado mis inversiones y a quien yo había considerado casi un hijo. Él había sido el que, justo antes del 24 de marzo, había insistido en que yo hiciera el backup manual, ese mismo archivo que contenía mi advertencia oculta. Su coartada era perfecta. Me había guiado a una falsa seguridad, usando mi propia rutina de backup como un arma. Todo encajó con una dolorosa claridad. La llamada telefónica extraña preguntando por mi esposa. Era él, probando la línea, asegurándose de que yo estuviera distraído. El correo electrónico del 24 de marzo con el portal fraudulento. El diseño era un duplicado exacto del estilo de comunicación que mi socio y yo usábamos. Él no había robado el dinero con fuerza bruta, sino con acceso privilegiado y un profundo conocimiento de mis hábitos y mi arrogancia. Él sabía que yo ignoraría la advertencia de mi esposa, que descartaría una llamada molesta y que priorizaría mi propia nota de backup sobre la verificación de la seguridad. Él había orquestado un robo psicológico, había utilizado el gatillo de la autoridad delegada hasta el final, y yo había caído sin un solo signo de resistencia. Tomé el camino de regreso a la cabaña del maestro, no en busca de un nuevo consejo, sino de la comprensión final. Lo encontré sentado, como la primera vez, mirando el fuego. Le conté la verdad, la identidad del ladrón, la traición, la forma en que cada señal, desde el post-it hasta la nota en la transacción, había sido una burla meticulosamente planeada. El maestro asintió lentamente. «El dinero regresó», me dijo con calma, «pero la verdadera señal, la más grande de todas, es esta. La pérdida de $850,000 te enseñó el valor de la confianza, no en los demás, sino en ti mismo. La vida te había estado enviando señales sobre la avaricia, la deshonestidad y la falsedad de ese hombre, pero tú estabas demasiado ciego por la comodidad de la delegación para verlas. Elegiste ignorar las incomodidades sutiles porque confrontarlas habría requerido cambiar tu vida, tu rutina. El dinero es solo una herramienta. El verdadero tesoro que recuperaste es tu capacidad para ver el mundo como es, y no como tú quieres que sea. Me di cuenta de que el 24 de marzo no era solo la fecha del inicio del fraude, sino la fecha en que yo había comenzado a ignorar las señales de que mi socio estaba cambiando, volviéndose ambicioso y deshonesto, pero yo me había negado a creerlo. Mi ceguera era emocional. El castigo de la pérdida había sido la única forma de obligarme a reparar la relación conmigo mismo. Los $850,000, ahora en forma de arte digital, eran solo un recordatorio de la lección. El maestro me miró por última vez con esa intensidad penetrante. «Ahora ve», concluyó, «y vive.
El mundo está lleno de señales, desde el susurro del viento que te dice que tomes un camino diferente, hasta la intuición que te avisa de una mano deshonesta. No las ignores por miedo, por prisa o por arrogancia. La vida te habla a cada momento. Y si dejas de ser ciego, no solo evitarás la pérdida de dinero, sino la pérdida de tu propia alma. Salí de la cabaña con una paz que no había sentido en años. No fui a la policía, aunque mi abogado estaba listo para iniciar el proceso penal. Había recuperado mi fortuna, y la justicia de la traición era ahora un asunto entre mi exsocio y su propia conciencia. La historia de mis $850,000 no es una historia de fraude, sino una crónica de la vigilancia silenciosa. Si usted, que me escucha, siente un nudo en el estómago antes de firmar un documento, si hay una fecha que le causa un escalofrío sin razón aparente, si hay una voz, interna o externa, que le advierte sobre el camino que está tomando, no ignores la señal. Preste atención al patrón, al detalle trivial, al susurro, porque en ese pequeño acto de atención se encuentra la diferencia entre perderlo todo y el milagro de que, justo cuando pensaba que todo estaba perdido, su fortuna, o lo que es más importante, su sabiduría, aparezca.